entonces con nuestro avance. Habíamos visto el último proceso para la integración numérica, que era el proceso de Gauss o de interpolación implícita. En este proceso, lo interesante es que no se construye ningún polinomio de interpolación para ser integrado y obtener cuadratura. La cuadratura de Gauss se basa en el conocimiento, en la determinación de los puntos de integración x1, x2, xn y de los pesos w1, w2, wn, ¿no? Entonces la cuadratura de Gauss nos dice que la integral será aproximada por la suma de productos de pesos por correspondientes valores de f de la función que se está integrando en los puntos de integración. Bien, ahora para obtener los n puntos de integración y n pesos, que serían el número 2n incógnitas, Gauss utiliza el criterio siguiente. La cuadratura de Gauss debe integrar de manera exacta todos los polinomios comprendidos entre el grado 0 y el grado 2n menos 1. Bien, entonces, para lograr el cumplimiento de este criterio, usamos, para explicar el procedimiento, la base estándar de los polinomios. La base estándar de los polinomios, déjenme ver, un segundo, vamos a ampliar esto un poco. Ya. Entonces usamos la base estándar, decíamos, de los polinomios, que es el polinomio constante caracterizado por la constante 1. Tiene que ser una constante diferente de 0, ¿no? Para el polinomio de grado 0. Para el polinomio de grado 1, la variable x elevado a la 1, que se anota simplemente x. Luego, para término cuadrático, x al cuadrado, y así continuamos hasta llegar al término de la base correspondiente al grado 2n menos 1. Entonces, integrando cada uno de estos polinomios de la base, si nosotros conseguimos sus integrales, entonces, como son base del espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2n menos 1, cualquier otro polinomio será integrado en base a la integración de esta base, ¿no? De modo que nos concentramos en la base. Comenzamos acá integrando entre menos 1 y 1 el polinomio constante, polinomio de grado 0 que es igual a 1 por dx. Entonces, la función que estoy integrando, esta función que estoy integrando acá, es f de x igual a una constante. Es una función constante que vale en todos los x de su dominio, vale 1, ¿no? Y otra observación es que Gauss utiliza, por comodidad, por conveniencia, los límites de integración sencillos que son de menos 1 a 1. Entonces aquí tenemos integral de menos 1 a 1 de f de x igual a 1, función constante, ¿no? Si yo integro de manera exacta, esta es la integral exacta, integral de diferencial x es x, y variando entre menos 1 y 1 nos queda 1 menos menos 1 nos queda 2. Ese es el valor exacto de la integral de ese polinomio de grado 0, ¿no? Pues ya conozco el valor exacto y ahora aplico la cuadratura. La cuadratura multiplica los pesos por los valores de f en cada punto de integración. Pero como la función es constante y vale 1 en cualquier punto x, entonces queda 1 por w1, 1 por w2, 1 por wn, ¿no? O sea, la suma de los pesos igual a 2. Esa es nuestra primera ecuación, que corresponde a integrar con la cuadratura de manera exacta el primer polinomio de la base, que es la función constante igual a 1. Bien.
Ahora pasamos al siguiente grado. Ahora nuestra función es f de x igual a x. F de x igual a x, la función identidad, ¿no? Entre menos 1 y 1. La integral de x, diferencial de x, va a ser x al cuadrado, la integral exacta, ¿no? Sobre 2, variando entre menos 1 y 1. Y esto entonces va a ser igual a 1/2 menos 1/2. El 1 queda al cuadrado, ¿no? Porque estoy elevando al cuadrado. Entonces va a quedar 1/2 menos 1/2, eso nos da 0. Entonces el valor exacto de la integral es 0. Ahora, apliquemos la cuadratura que deberá dar como resultado ese valor exacto. Entonces ahora la cuadratura es el peso W1 por F en X1, pero como F de X es igual a X, nos queda simplemente X1. Igual queda acá con el segundo término, W2 por X2 más WN por XN igual a 0, el valor exacto, ¿no? Ahí está la cuadratura de Gauss aplicada, de modo que integra de manera exacta el polinomio de grado 1. Bien, y lo mismo hacemos con el grado 2, la integral exacta, ustedes lo verifican, da 2/3, y ahora la función que estoy integrando es f de x igual a x al cuadrado, ¿no? F de x igual a x al cuadrado, entonces la cuadratura de Gauss debe dar el valor exacto, 2/3, a través de su fórmula, ¿no? W1 por f de x1, que es x1 al cuadrado, más W2 por x2 al cuadrado, más WN por xn al cuadrado. Y así continuamos hasta llegar al último término de la base de los polinomios, de la base de los polinomios de grado menor o igual a 2n menos 1, y tenemos la función que se integra, igual a 0k, si se integra x a la 2n menos 1, y aquí la fórmula, está la función es ese polinomio de grado 2n menos 1, f de x, y entonces la cuadratura de Gauss da aquel valor, 0. W1 por X1 elevado a la 2n menos 1 más W2 por X2 a la 2n menos 1, etc. Bien, entonces ahí tenemos cuántas ecuaciones. Integrando grado 0, grado 1, grado 2, grado 2n menos 1, están las 2n ecuaciones que buscamos. Ya tenemos las 2n ecuaciones. Ahora, si las resolvemos, obtendríamos nosotros los puntos y los pesos. El problema es que las ecuaciones no son lineales. No son lineales, y si nosotros queremos calcular varios puntos de integración, por ejemplo 10, 20, 30 puntos de integración, complicado el asunto. Además que la base que estamos utilizando, que es la base estándar, da problemas de convergencia en el problema no lineal que tenemos acá, ¿no? Entonces normalmente no se usa la base estándar, sino que esta base se ortonormaliza en realidad, por un proceso en álgebra lineal que se llama de Gram-Schmidt, y se cambia a esa base que sí nos da muy buen condicionamiento numérico en la resolución de las ecuaciones. De todas formas, ese tema no es nuestro asunto acá en la parte de integración numérica, porque nosotros vamos a aceptar los valores de los puntos de integración y los pesos que están en nuestra bibliografía de métodos numéricos, y los vamos a aplicar simplemente. De todas formas, solo para ejemplificar, veamos acá el cálculo de peso y de punto de integración cuando tenemos un punto de integración. Entonces n vale 1, ¿no? Bien, solo requerimos la primera ecuación, es decir, la suma de los pesos debe ser igual a 2, ¿no? Esa es la primera ecuación. Entonces, si sumo los pesos, como es uno solo, queda W1 igual a 2. Por otro lado, las dos primeras ecuaciones, porque hay dos incógnitas. La segunda ecuación es la suma de los productos de los pesos por los puntos, debe ser igual a 0, ¿no? Aplico eso, y como tengo un solo peso y un solo punto, esa suma de producto de peso por puntos queda un solo término, ¿no? X1 por W1 igual a 0. Como ya conocemos de la primera ecuación, W1 igual a 2, entonces X1 que igual a 0. Fíjense, tenemos el punto de integración X1 igual a 0 y el
peso correspondiente igual a 2. Entonces vamos a ver ahora la aplicación de nuestra cuadratura de Gauss con un solo punto de integración. Entonces, con un solo punto de integración, según el criterio de Gauss, yo puedo integrar de manera exacta a cualquier polinomio que tenga 2n-1, grado 2n-1. Entonces, 2 por 1, 2 menos 1, 1. Entonces, se puede integrar hasta el grado 1, o sea, hasta polinomios lineales podemos integrar de manera exacta usando un solo punto de integración, ¿no? Entonces, lo vamos a verificar acá. Fíjense ustedes. Quiero la integral entre menos 1 y 1 del polinomio lineal 2x más 3 diferencial x. Bien, primero lo calculamos de manera exacta. Integrando esto va a ser 2 por x al cuadrado sobre 2 entre menos 1 y 1, más 3 por x entre menos 1 y 1. Bien, x al cuadrado entre menos 1 y 1 da 0. Entonces el primer término es 0. El segundo término, x entre menos 1 y 1 da 2. Entonces queda 3 por 2, 6. Más 0 queda 6. Ese es el valor exacto de ese polinomio. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Gauss, la cuadratura de Gauss. El integrando es f, que es f de x, que es 2x más 3. Y entonces la fórmula, la cuadratura de Gauss nos dice que la integral va a ser igual al peso multiplicado por el valor de f en el punto de integración. El punto de integración es 0 y el peso es 2. Entonces tenemos el peso 2 por, reemplazo el punto de integración que es 0 en f de x y me queda 2 por 0 más 3. Entonces me va a quedar 2 por 3 igual 6. Me da exactamente el valor exacto de la integral. Entonces funciona la cuadratura de Gauss sin duda. Bien, fíjense que cuando nosotros integramos polinomio de grado n, 2n-1 hasta grado 2n-1, mejor dicho, y tenemos nosotros n puntos de integración, entonces la integral entre menos 1 y 1 de ese polinomio de grado comprendido entre 0 y 2n-1 va a ser exacta, va a coincidir con el exacto. Pero si nosotros usamos una función que no sea polinomial, o si tenemos polinomio, pero de grado mayor a 2n-1, entonces nuestra cuadratura de Gauss con n puntos dará un valor aproximado. Otro asunto es el problema de la integral entre a y b, donde a y b son dos números reales cualesquiera, ¿no? Es decir, queremos calcular la integral con los límites que no sean de menos 1 a 1, sino de a a b. Se puede hacer esto usando la cuadratura de Gauss, pero previamente debemos cambiar los límites que utiliza nuestra cuadratura, que son de menos 1 a 1, para los nuevos límites a inferior y b superior, ¿no? Entonces, para eso hacemos cambio de variable. El cambio de los límites corresponde a hacer un cambio de variable. Nos tomamos la nueva variable u y decimos que x expresado en términos de esa nueva variable u va a ser igual a por u más b. Entonces el diferencial de x va a ser a por diferencial de 1. Fíjense ustedes. O sea, yo tengo que el diferencial de x va a ser a por el diferencial de u, porque el diferencial de la constante b desaparece. Bien, entonces si yo conozco a y b, yo resuelvo mi problema, ¿no? Porque voy a poder reemplazar el diferencial de x por a veces el diferencial de u con el a mayúscula. Y la expresión de f de x va a terminar en términos de f de a por u más b. Entonces mi objetivo ahora es conocer esas constantes a mayúscula y b mayúscula. Tenemos dos condiciones para evaluarlo. Cuando x vale a minúscula, el límite inferior de la integral, entonces yo sé que mi u corresponde a menos 1. La u es la variable en la cual los límites van a ser de menos 1 a 1, ¿no? Y cuando x es igual a b, entonces u vale 1.
Entonces, imponiendo esas condiciones sobre la expresión de x, fíjense, x, cuando x es igual a a, aquí están los valores de x, ¿no? Cuando x es igual a a, u vale menos 1. Entonces queda menos 1 por a más b. Menos 1 por a más b sería igual a una primera ecuación, ¿no? Y cuando x es igual a b, cuando x es igual a b, u vale 1. Entonces, si u vale 1, queda a, x sería que es 1, vale a más b. A más b igual b. Estas dos ecuaciones debo resolverlas en términos de las incógnitas a mayúscula y b mayúscula, ¿no? Entonces, una eliminación de Gauss, aquí está la matriz ampliada, realizamos las operaciones correspondientes, tenemos A, que queda como solución final, y A mayúscula, igual a B minúscula menos A minúscula sobre 2. B minúscula y minúscula son los límites de integración nuevos, ¿no? Y B mayúscula es igual a B minúscula más A minúscula sobre 2. Entonces, con los límites de integración, entramos a la integral entre A y B de f de x diferencial x, que va a ser calculada de manera aproximada por x, los reemplazo como b menos a sobre 2 por u más b más a sobre 2. Entonces, f de todo eso, ¿no? F de b más menos a sobre 2 por u más b más a sobre 2. Y tengo que poner el diferencial 1. Entonces queda a por diferencial u, el diferencial x. Y el a queda fuera factorizado acá porque es constante. B menos a sobre 2. B menos a sobre 2 por la integral entre menos 1 y 1 de f de b menos a sobre 2 por u más b más a sobre 2. Y diferencial u final. Entonces ahí está. Ahora yo le aplico la fórmula cuadratura de Gauss a esta integral entre menos 1 y 1 de f de a por u más b. Diferencial u. Y el resultado de esa integral la multiplico por b menos a sobre 2 y entonces tengo la aproximación de mi integral con el número de puntos que elija en la cuadratura. Veamos un ejemplo. Queremos integrar el polinomio, la expresión más bien, exponencial e a la x diferencial a x entre 0 y 1. Entonces, como los límites no son de menos 1 a 1, yo deberé cambiar la variable a menos 1 y 1. Deberé usar mi variable u y aplicar la cuadratura en esa variable u. Vamos a usar dos puntos de integración. El primer punto sería menos raíz de 3 sobre 3 y el segundo punto raíz de 3 sobre 3. Y los pesos son W1 y W2. Aquí puse el nombre de las variables X1 y X2, pero en mi aplicación van a ser U1 y U2 porque voy a tener que cambiar la variable de X para U. Entonces, estos son los valores de integración de U1 menos raíz de 3 sobre 3 y U2 raíz de 3 sobre 3. Y eso vamos a hacer ahora en el MATLAB. Bien, tenemos los límites de integración de 0 a 1, ¿no? A vale 0. Y B vale 1. Ya tenemos los límites de integración. Y luego tenemos la variable, vamos a declarar acá simbólica. X, la declaremos con simbólica, en MATLAB se hace así, sims. Y entonces es simbólica X, ¿no? Entonces yo puedo decir fx, mi f de x, también la fx, sería igual acá a e a la x. En el MATLAB la exponencial es xp de x. xp de x. Bien, y entonces la constante a mayúscula va a ser igual a b menos a sobre 2, ¿no? Va a ser b menos a sobre 2.
Bien, luego la constante B mayúscula va a ser B más A sobre 2. B más A sobre 2. Ahora tenemos la expresión X de U, que le llamémosle XU. X de U va a ser igual A por U más B. A por U más B. Entonces, vamos a aclarar U como variable simbólica, no X. Y entonces aquí pongo, clicar acá, después de obtener X de U, recién escribo F. F de X a la exponencial de XU. Y ahí está la expresión F de X en términos de la variable U, porque XU es igual a A por U más B. Bien, voy a aplicar la cuadratura de Gauss. Entonces, cuadratura. La integral aproximada va a ser igual a el primer punto por el evaluado en F por su valor de peso. Los pesos son 1 y 1, ¿no? Entonces, vamos a tener acá 1, el peso el valor, por el valor de F en el primer punto, en el uso 1. Por F, perdón, por F de esta F evaluado, vamos a ver cómo la ponemos acá en el uso 1. Entonces vamos a poner sustituya en la expresión fx. Vamos a sustituir en la expresión f de x, donde va a aparecer la variable simbólica u, la variable simbólica u por el primer punto de integración, que es menos raíz de 3 sobre 3, SQRT, raíz cuadrada, ¿no? De 3 sobre 3. Más el otro peso, que es 1 también, por subs de aquello. Vamos a sustituir en la expresión de f de x, ahora u por más raíz de 3 sobre 3. Entonces aquí simplemente quito el signo menos. Y ahí tengo la integral aproximada. Pero todavía falta algo. Tengo que multiplicar todo eso por A, ¿no? Por A mayúscula, que es B menos A sobre 2. A que multiplica a todo aquello. Vamos a ver si me corre esto. Un segundo. Primero vamos a colocar el título cuadratura de Gauss. Un pequeño error donde el nombre del programa, del archivo. Entonces vamos a colocar esto. Y ponemos acá. Quitamos el espacio en blanco. Ahora sí.
Vamos a ver cuánto da. Aquí estamos sustituyendo. Sí, a ver. Anotaremos. Vamos a dar. Pues fíjese que nos queda con todas las operaciones expresadas y la solución, ¿no? Entonces, para tener un número directo a esta integral que está por la variable simbólica expresada de esa manera, le hacemos un último paso acá. La vamos a escribir como ya igual a doble, lo convertimos en doble precisión, número doble precisión al valor ya anterior. Me va a dar el número ya, que resulta de todas las operaciones que se indicaron ahí, ¿no? Bien. Nos da, a ver, lo anotaré, 2.8323, redondeado al cuarto decimal. Ahora vamos a ver la parte exacta. Vamos a ver la integración exacta de esta expresión de f de x. Entonces, integral exacta. Y va a ser igual a int de integral, lo escribimos así, y tenemos directamente la expresión, aquí vamos a construirla, vamos a llamarla vamos a llamarla vamos a hallarla con el cambio de variable fx, vamos a integrar fx en la variable u entre los límites menos 1 y 1. Y me quedo esto, otra vez voy a tomar la doble, lo voy a convertir en un número de doble precisión, ese resultado, porque como es una variable analítica, entonces tengo que hacer que i sea ahora igual a doble de i. Listo. Pero como he hecho el cambio de variable, tengo que multiplicar esto por a. Perdón. A por. Ahora sí. No, ya no, aquí ya no. Ya está en el primer término. Bien. 2.8329. Error en el cuarto decimal, ¿no? Es muy buena precisión alcanzada con apenas solo 2 puntos de integración. Solo 2 puntos de integración. Entonces vemos que es muy simple utilizar la fórmula de la cuadratura de Gauss. Y en realidad, por eso su simplicidad, es la que más se utiliza. Es la que más se utiliza en los otros métodos numéricos que requieren de integración numérica, por ejemplo, elementos finitos, siempre utiliza la cuadratura de Gauss, o casi siempre. Bien, con esto encerramos el tema de la integración numérica. No sé si tienen alguna duda, algo que quisieran preguntar. Ingeniero, una consulta. Disculpar. Ayer no pude asistir a la clase y el tema de integración entre el método de Robert y el de Gauss, ¿cuál es el que es más probable que entre en el examen para estudiar más a fondo? El más probable es el examen de Romberg, o sea, la integración de Romberg. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ok. Bien, ¿alguna otra cuestión sobre el tema?
Bien, entonces vamos a comenzar lo que nos queda ya poco tiempo, pero nos da para avanzar un poquito con el último tema, que sería resolver ecuaciones diferenciales por el método de las diferencias finitas. Eso lo vamos a comenzar en la pizarra Hidro. Ingeniero, buen día. Buen día, dígame. ¿Y ya hay fecha para el parcial? El parcial ya lo dimos. Ah, claro, digo, el parcial final. El examen final, sí, para el examen final todavía, el viernes lo vamos a definir, ¿ya? Ah, ya, ok, gracias. El viernes lo definimos. Vamos a hacernos campo acá. Bien, vamos a comenzar aquí recordando una formulita que ya vimos de integración numérica en base a la interpolación, ¿no? Recuerden que nosotros tenemos la expresión de la primer derivada de una función f respecto a x, primer derivada, considerando 3 puntos. Vamos a aplicar esa fórmula. Derivada respecto a x. En el centro de nuestros valores, que va a ser el punto I. Ese es el centro, ¿no? Entonces, sabemos que es igual, usando los 3 puntos, sabemos que es igual al valor de f en el punto adelante del centro, f en I más 1, menos f en el punto de atrás del centro, en el I menos 1, sobre dos veces la separación de los puntos. 2 veces h. H es la separación entre los puntos. Entonces, primer derivada central con 3 puntos. Esta es la fórmula, ¿no? Primer derivada central. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar nosotros acá. Con 3 puntos. Entonces, tengo esa formulita que es importante. La primera derivada central con 3 puntos. Pero solo quiero verificarla un segundo. Vamos a ver derivación numérica acá. Primera derivada con 3 puntos en el centro. Sí, valor adelante menos el valor atrás sobre 2h. Está perfecto. Entonces, esa es una de las fórmulas que puede aparecer, ¿no?, en nuestro trabajo de resolver ecuaciones diferenciales. La otra fórmula que vamos a trabajar es la siguiente. La derivada segunda ahora. La derivada segunda de f respecto a x 2 veces. En el centro. Y la fórmula que tenemos para esa es f en el punto de adelante, en el punto I más 1, menos 2 veces f en el centro I, más
f en el punto de atrás, en el valor i menos 1. Y todo esto dividido entre h al cuadrado, la separación entre puntos elevado al cuadrado. H al cuadrado. Verifiquémosla de todas maneras. Estas son las primeras derivadas y aquí tengo la segunda derivada en el centro. 1 sobre h cuadrado por f en i más 1 menos 2f en i más f en i menos 1. Correcto. Entonces esta es la segunda derivada central. Con 3 puntos también. Bien, pudiésemos continuar la tercera derivada. Para obtener una tercera derivada con 3 puntos deberíamos pasar de 2 a 5, de 3 a 5 puntos. Entonces construimos un polinomio de cuarto grado y ahí no solo tendríamos la tercera derivada, sino la cuarta derivada también central. Y en función de que nuestra ecuación diferencial tengamos mayor orden de derivada de nuestra función incógnita, pues nosotros tenemos que proseguir a seguir calculando acá fórmula de las derivadas centrales con más número de puntos, ¿no? Nosotros aquí nos vamos a remitir a la ecuación diferencial hasta el segundo orden, que son las más comunes y las que no dan tanto trabajo. Bien, veamos entonces la aplicación de esto. Imaginemos un ejemplo acá. Pongamos aquí derivada segunda de la función b de x. Respecto a x dos veces. Esto va a ser igual a, digamos, cociente, signo menos por delante acá, el momento m de x sobre e por i. Los de civil están reconociendo esta fórmula, ¿no? ¿Qué me dice, qué representa esta ecuación diferencial? Es la ecuación de la línea elástica de una viga sometida a una carga a lo largo de su longitud que produce el momento flector m de x sobre la viga, ¿no? Entonces, queríamos aquí resolviendo esta ecuación de segundo orden, nosotros calcularíamos la deflexión de la viga de manera aproximada, la línea elástica de la viga de manera aproximada, ¿no? Entonces aquí x tiene que variar en un cierto dominio. X va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que una cierta longitud L, ¿no?